Bien. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, queridos hermanos. Nos encontramos nuevamente en una nueva reunión del tafsir del Sagrado Corán para conocer el por qué descendieron algunas aleyas, el significado de algunas palabras que trae el Corán. Tafsir significa iluminar el camino en el Sagrado Corán, es decir, conocer los significados más profundos del Sagrado Corán, bajo, por supuesto, siempre la luz del mismo Sagrado Corán y de los hadices de Ahlul Bayt, alayhimus salam. Les pido perdón si toso un poco, pero estoy con un poco de alergia. Y hoy vamos a comenzar la sura Al-Inshiqaq. Suratul Inshiqaq, que es la sura número 84 y que es una sura también mequinense, es decir, revelada en la Meca, y que consta de 25 ayat o 25 versículos. Entonces, esta Suratul Inshiqaq, que viene después de Suratul Buruj, en el orden en el que tenemos presentado el Sagrado Corán, o orden de recopilación también podemos decir. Entonces, vamos a ver de qué trata primero esta sura y cuál es el mérito de leerla. Muy bien, entonces, como la mayoría de las suras que estamos viendo, que son las suras de la última parte del Sagrado Corán, vamos a ver que hace referencia en primer lugar al tema del Yawmul Qiyamah, al tema del día del juicio, de la resurrección, del Ma'ad, de la otra vida, y también va a señalar los últimos momentos de la Tierra, digamos, del planeta o del mundo que nosotros conocemos, que eso también es una advertencia y un signo de Allah subhanahu wa ta'ala. Ya vamos a ver por qué. El hecho de mencionar cómo va a ser destruida la Tierra y todo lo grandioso que nosotros vemos todos los días con nuestros ojos, ¿no? Nosotros a veces nos asombramos de la belleza del mar, de las montañas, de la luna, del sol, de los hermosos paisajes que tiene el planeta que habitamos, alhamdulillah. Sin embargo, en el Sagrado Corán vamos a ver que son muchas las aleyas que mencionan la destrucción de todo eso. Y bueno, Dios tiene un objetivo. El hecho de señalarnos, cómo va a ser todo destruido, tiene un objetivo que ya vamos a ver cuál es. Entonces, bueno, esta sura después empieza a exponer aquellas prácticas, aquellos actos que conllevan a un castigo divino. Es una advertencia también. Y va a realizar algunos juramentos. Y también va a indicar cuál es el camino que debe seguir el hombre. Y va a abordar el tema de el camino del bien y el camino del mal, o los actos buenos y los actos malos, digamos, esta división entre el camino correcto y los caminos que llevan a la perdición, o los actos buenos y los actos malos, y cuál es su recompensa y cuál es su castigo en general. Bueno, el profeta del Islam, el profeta Muhammad, alayhi salatu wassalamu ala alihi, dijo con respecto a la lectura de esta sura, de este capítulo, Suratul Inshiqaq, dijo que a quien recite esta sura no se le entregará el registro de sus actos por la espalda, o por la izquierda podemos decir también, aunque bueno, en el hadith viene así, por la espalda. ¿Qué significa eso? Significa que no se le entregará el libro de los actos, digamos, malos, o podemos decir de otra forma que el libro que va a recibir, o el libro, digamos, la mayoría de sus actos van a ser buenos en ese sentido. Por supuesto, como siempre decimos, no significa solamente leer la sura o el capítulo, sino actuar de acuerdo a él, reflexionar sobre las aleyas,
Yo siempre trato de que nosotros busquemos en nuestra vida cotidiana comparar con los ejemplos o las advertencias que pone el Sagrado Corán para que nosotros vivamos el Sagrado Corán. Es decir, que nosotros no pensemos que el Sagrado Corán es un libro antiguo o es un libro que hace 1400 años fue revelado y que sí, tiene cosas maravillosas y es el libro de Allah, pero no tiene nada que ver con mi vida o con mis vivencias, no. Nosotros tenemos que enlazar el Sagrado Corán con nuestra vida, o nuestra vida, mejor dicho, con el Sagrado Corán, y vivir de esa forma. Entonces, poder ver en los ejemplos y en las advertencias del Sagrado Corán una advertencia y un ejemplo para nosotros mismos y para los actos que nosotros cometemos a diario. Eso es muy, muy importante. Vivir bajo la luz del Sagrado Corán y de Ahlul Bayt alayhimus salam. Entonces, la sura comienza, dice, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dice, Idha as-sama'u shaqqat. ¿Qué significa esto? Hace una mención, dice que cuando el cielo se agriete. El inshiqaq no lo mencionamos, creo, se lo traduce como la grieta, ya vamos a ver bien. Entonces comienza de esta forma, dice Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, el clementísimo, el misericordiosísimo, cuando el cielo se agriete y obedezca el mando de su Señor como es debido, y cuando la tierra sea allanada y arroje cuanto hay en ella y quede vacía, y obedezca el mando de su Señor como es debido. Humanos, por cierto, que se esfuerzan afanosamente por comparecer ante su Señor. Ya le encontrarás en cuanto a quien le sea entregado su registro por su diestra, pronto será juzgado con dulzura y retornará regocijado a los suyos. Vamos a ver hasta acá, hasta esta parte. ¿Sí? Idha as-sama'u shaqqat. Esta parte donde empieza a hablar de el cielo y su grieta, o que cuando el cielo se agriete y cuando obedezca de su Señor el mando como es debido, la orden de su Señor. وَأَذِينَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. Fíjense, ¿por qué Allah subhanahu wa ta'ala, como mencionábamos hace un instante, habla de la destrucción de la tierra? Y todas esas maravillas que nosotros vemos a diario, el cielo, la misma lluvia que cae del cielo, la luna, las montañas, que es adoración mirar las montañas, como es adoración mirar el mar. Y esto es porque realmente es una maravilla para los ojos del ser humano. Estas montañas que, como mismo dice el Sagrado Corán, fueron puestas como autadas, como clavos, como estacas, para que se mantenga la tierra firme, y sin embargo, en un momento van a dejar de cumplir esta función, como la luna va a dejar de cumplir su función también, como la misma tierra va a ser destruida y va a ser enrollada, como dicen en algunas aleyas, va a ser como dado vuelta a todo, ¿sí? Todo lo que nosotros conocemos por mundo va a ser absolutamente destruido. Pero lo importante es que es lo que dice en la segunda aleya, que dice, y obedezca el mando de su Señor como es debido. Es decir, que la misma tierra va a prestar oído, porque dice la palabra adinat, que viene de udun. El udun es el oído. Es decir, que la tierra va a prestar oídos a la orden de Allah subhanahu wa ta'ala y va a autodestruirse. Entonces, esto tiene un objetivo y significa que todo aquello tan fastuoso, tan grandioso que nosotros vemos en la creación,
no se va a resistir a la orden de Allah. No se va a resistir al llamado de Allah subhanahu wa ta'ala para su destrucción. Entonces nosotros, los seres humanos tan pequeños que somos, al lado de una montaña o al lado del océano o al lado de toda la creación, digamos, cómo a veces nos ponemos rebeldes y no hacemos oídos justamente al llamado de Allah y a la obediencia a Allah subhanahu wa ta'ala. Ese es el objetivo, mostrar que la misma creación, con su fastuosidad, con su grandeza, acata la orden del Señor instantáneamente, mientras que el ser humano a veces se resiste y que así como tiene esa grandeza la creación, también puede ser destruida por Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces nosotros, ¿qué esperamos para nosotros? Muy bien. Esta palabra que usa aquí, wa'adinat, cuando preste oído, li rabbiha, a su Señor, wa huqqat. ¿Qué significa? Este huqqat viene de haq, esta palabra, y significa lo que es haq, lo que es derecho, lo que es real y lo que es debido, ¿sí? Entonces, de acuerdo con esta palabra, podemos decir que la misma creación se somete a Allah subhanahu wa ta'ala, a Dios Todopoderoso, porque esta orden emana realmente de Él, es un derecho de Él y es lo correcto. Entonces, por el vínculo que tiene la creación con el Creador, obedecer a esta orden, y en ese momento la tierra, en este caso, como dice, se va a quebrar, va a haber una grieta y todo lo que nosotros conocemos hoy como mundo se va a destruir. Es decir que los cielos y la tierra han obedecido la orden de Allah subhanahu wa ta'ala cuando fueron creados y obedecerán la orden de Allah subhanahu wa ta'ala inmediatamente cuando lleguen a su fin y cuando sean destruidos. Muy bien. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ. Entonces, y cuando la tierra sea allanada, podemos decir. Entonces, algunas aleyas coránicas también hablan de la destrucción de las montañas, como decíamos, ¿no? Entonces, de estas montañas que son puestas como estacas, como clavos para que se sostenga la tierra, lo hemos visto en otras aleyas que hemos tocado en suras anteriores, en capítulos anteriores del Sagrado Corán, cómo es este sistema, ¿sí? De las placas tectónicas y de cómo se van acomodando y que los terremotos mismos no son un mal, sino que son un heir para la humanidad. Y en este caso se habla también de que la tierra va a ser aplanada, allanada, es decir, que todo eso que sobresale, podemos decir, va a quedar totalmente hecho polvo, totalmente destruido. Entonces, lo que podemos ver también es que lo mismo que antes, ¿no? Que esa majestuosidad que tienen algunos paisajes montañosos sobre todo, y estos hadices también que nos indican que mirar las montañas es adoración por la grandeza que tiene una montaña, ¿no? Uno cuando estuvo en un lugar montañoso ve esos lugares realmente y no puede dejar de pensar en Dios. Entonces, cómo todo eso va a desaparecer de un momento para el otro. Y nos dice que en esta parte, en la aleya que sigue, cuando nos habla, dice, وَأَلْقَتْ, perdón, مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ. Y cuando arroje cuanto hay en ella y quede vacía. Entonces, lo que significa aquí no son las montañas, sino la tierra, ¿sí? La tierra que va a hacer emanar lo que hay en ella. ¿Qué significa? Una de las cosas, porque tenemos otras aleyas del Corán que hablan de lo mismo, es que van a lanzar, digamos, de su interior a aquellos que fueron enterrados, a los fallecidos. ¿Por qué?
entonces viene el momento de la resurrección. Entonces de esto está hablando, de que lo que está escondido en el seno de la tierra, en el interior de la tierra, va a ser expulsado por ella y entonces también de la misma forma va a quedar vacía y van a cobrar vida aquellos cuerpos que estaban enterrados. Sabemos que, porque es algo que se preguntan, ¿no? Siempre, ¿qué es lo que sucede con aquellas personas que murieron hace miles de años y bueno, hoy ya son partículas de polvo, ya prácticamente ni huesos quedaron? Bueno, Allah subhanahu wa ta'ala lo contesta en la Surat Qaf. Dice, se asombran, ¿no? De que los iniciamos, digamos, o los reiniciamos luego de haber sido muertos o haber sido barro, digamos, o polvo, haber quedado hecho polvos. Dice, pero así como los creamos la primera vez, entonces vamos a hacer lo mismo. Allah subhanahu wa ta'ala tuvo el poder de crear de la nada. Imagínense, entonces es mucho más fácil crear desde algo que ya está. Inclusive la ciencia moderna ha podido llegar con el ADN y estos, digamos, poder hacer algunas cosas. Entonces imagínense, subhanallah, Dios, todo lo que puede hacer. Entonces eso es una parte. Y otra es que la otra interpretación es que la tierra también vaya a expulsar los tesoros que tiene ocultos. Que también en los hadices que hablan de la venida del Imam al-Mahdi, o sea, no del final en la resurrección, sino del final de los tiempos, de estos tiempos, y el inicio del el gobierno del Imam al-Mahdi, Ajallah Ta'ala Farajahu Sharif, hay hadices que también dicen que la tierra va a expulsar los tesoros, los va a poner a la vista de todo el mundo y que la gente, digamos, no va a tener más necesidades. Eso también puede llegar a interpretarse como con esta ley. Y otra cosa también es que, otra interpretación, es que lo que expulse sea el magma, ¿sí? O sea, cuando, por ejemplo, las montañas que, cuando hay estos grandes terremotos, o por ejemplo, cuando, no me salió la palabra, hay un volcán, ¿sí? Que bueno, entra en erupción, de esa forma la Tierra va a empezar a destruirse y a sacar todo lo que tiene adentro de lava y de magma y todo esto. Eso es otra interpretación. Y bueno, y vuelve a decir que obedezca el mando de su Señor como es debido. Entonces, nuevamente, se hace un hincapié, y esto significa que el poder de Allah subhanahu wa ta'ala sobre todas las cosas es evidente, y que por eso la ley que sigue estamos viendo. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. Nuevamente vuelve a decir eso, hace un hincapié entonces en que Allah subhanahu wa ta'ala va a tener todo el señorío y todo el poderío y todas las cosas de la creación van a estar obedeciendo a Allah subhanahu wa ta'ala. Y el hombre va a ser testigo de todo eso. Es decir, que el hombre va a presenciar la destrucción de todo el planeta y todo lo que haya vivo morirá y luego todo lo que haya tenido vida resurgirá a la vida para ser juzgado, todos los hombres. Muy bien, entonces aquí va a empezar a hablarle al ser humano y a ellos, al insan o ser humano. Fíjense, oh ser humano o hombre, por cierto que te esfuerzas afanosamente por comparecer ante tu Señor, entonces lo encontrarás. O te encontrarás con él, como dice allí en la pantalla. Muy bien, alhamdulillah que se arregló esto y podemos ver las aleyas así, más fácil para la gente. Entonces, este vocablo que usa cada significa un esfuerzo, ¿sí? Un esfuerzo, digamos, insistente,
Y dicen que esta palabra originalmente significa rasguño. Entonces, significa que estos esfuerzos, por eso se utiliza de esta forma, o esfuerzo afanoso, como dice en la pantalla, es como un rasguño. ¿Por qué? Porque dejan marcas en el alma de la persona. El esfuerzo por comparecer ante Allah deja signos, deja marcas, deja huellas, también podemos decir, en la persona. Por ejemplo, todo aquello que todas aquellas vivencias que tenemos, ya sean, por ejemplo, enfermedades que podemos llegar a tener en la vida, desgracias, cosas que tengamos que aguantar, todo eso realmente deja una cicatriz. Cuando el ser humano sobre todo resiste, cuando el ser humano insiste en darle pelea a la vida, entonces esas situaciones nos marcan. Por eso también se dice que las vivencias que tiene el ser humano son una enseñanza para el ser humano. Fíjense la etimología de esta palabra cada, ¿sí? Esto del rasguño, y que se traduce como esfuerzo afanoso, digamos, del ser humano. Entonces, cómo se relaciona con todo lo que el ser humano debe resistir en la vida. La clase anterior que hablábamos de esta Suratul Buruj, que era una sura que decía la sura de la resistencia también, porque hablaba de estos creyentes que habían sido arrojados al foso de fuego por no renunciar a su fe. Muchas veces la gente renuncia a su vida o renuncia a obtener el paraíso por las cosas que le pueden pasar en esta vida. Entonces son marcados, pero no tienen ese esfuerzo por llegar a Dios. Entonces, por ejemplo, cualquier desgracia que, que le sucede, perdón, cualquier desgracia que le sucede, entonces inmediatamente bajan los brazos, inmediatamente dejan de rezar, o dicen, bueno, yo estoy peleado con Dios y estas cosas. No, el verdadero creyente que saca provecho a la vida es aquel que aprovecha de las dificultades, aprovecha de aquello que le puede pasar en la vida para mejorar su relación con Dios. Y esto deja huellas. Las verdaderas huellas son las que quedan en el alma de aquellas personas que se esfuerzan en el camino de Dios y que resisten a todo tipo de tribulaciones. Por ejemplo, podemos decir que es como aquel caminante que camina muy esforzadamente, quizás sin calzado, entonces salen estos callos en los pies, ¿no? O los trabajadores que insistentemente y con mucho esfuerzo trabajan con sus manos y aparecen callos. Y esos callos, luego, ¿qué hacen? Hacen que ya no les duela tanto el pie cuando camina o las manos. ¿Vieron las personas, los herreros, por ejemplo, que trabajan mucho con sus manos y sobre todo con el fuego? Entonces se los forman callos y después ellos pueden tocar así las cosas muy calientes y no se queman. O pueden, digamos, estar con el yunque en la mano golpeando y esto no les causa dolor. ¿Por qué? Porque ya hay una huella, porque hay una cicatriz, porque hay rasguños que se transforman en cicatrices y que hacen más fuerte a esa mano o ese pie. De la misma forma, todas las tribulaciones que podemos tener en la vida, todos los problemas, todas las enfermedades que podamos llegar a superar, con la ayuda siempre de Allah subhanahu wa ta'ala, nos van a hacer más fuertes y más resistentes, ¿sí? Entonces el ser humano tiene que siempre estar vinculado a Allah y no bajar los brazos. Muy bien. Entonces, esta expresión que vuelve a decir, que dice, que menciona aquí, de comparecer ante Allah, ante el Señor, aquí está hablando de que a veces la angustia va a persistir hasta el Yawm al-Qiyamah, hasta el día del juicio. Entonces va a llegar al fin en el momento del día del juicio, cuando el hombre realmente se libere y el hombre pueda alcanzar la felicidad y la paz y la completitud absoluta, que es para lo que fue creado, muchas veces lo hemos dicho,
el objetivo de la creación del ser humano es que llegue al kamal, a la completitud, al saada, a la felicidad que emana de Dios, que conecta con Dios y que Dios es infinito, por lo tanto es una felicidad infinita, es una completitud que ya no necesita más de nada. Y muchas veces nosotros vemos gente que ha pasado por muchas cosas en la vida y que ha resistido y que se ha mantenido en el camino recto y que no se haya alejado de Dios y que la pena sigue en el corazón, no es que desaparece, pero va a llegar un día, y esto es lo que nos quiere decir Allah, en el que toda esa pena va a desaparecer, todo ese sacrificio que el ser humano tuvo que soportar en esta vida y todo eso que tuvo que hacer realmente para mantenerse en pie, va a dar sus frutos. Y cuanto más fue la presión en el dunya, cuanto más difícil fue nuestra vida en el dunya, entonces más alto va a ser el premio. Sabemos que los lugares más elevados del paraíso no son para aquellos que se limitan a obedecer a Allah en sus vidas en cuanto a las cuestiones prácticas y nada más. Los lugares más elevados del paraíso son para aquellos que además de obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala, apartarse de lo que es ilícito, hacer lo que es obligatorio, se sacrifican por los demás, se sacrifican y resisten, luchan de todas formas, con su corazón, con sus intelectos, con sus bienes, en el camino de Allah y resisten sobre todo. Entonces, el creyente, cuanto más avanza espiritualmente, que no crea que no va a ser probado por Allah. Y cuanto más avanza, es como un entrenamiento, es como un gimnasio, ¿no? Una persona que va avanzando, va levantando pesas, no sé, levanta 10 kilos. Bueno, ya después de un tiempo le van a poner 15 kilos. Y después de un tiempo le van a poner 20 kilos. Y así va subiendo, digamos, el peso. Entonces, de la misma forma, uno cuando a veces pasa algunas pruebas, Allah le manda otras pruebas y después vienen otras pruebas más difíciles. Y así, cuanto más difícil es la prueba, más resiste el ser humano y más nivel alcanza espiritual. Es un nivel de perfección. Por eso decimos que Allah no prueba a las personas con un peso más grande que el que puede soportar. Entonces, las pruebas más grandes y más difíciles son para aquellas personas que realmente tienen un poder espiritual y Allah espera de ellos mucho. Muy bien. Ahora vamos a ver el término insan que utiliza aquí. Aquí ya el insan, le habla a todos los seres humanos en esta ley. No dice ya el latina amanu, no dice oh creyentes, dice ya el insan, o seres humanos. Y la palabra insan también es una palabra que tenemos que analizar de dónde viene, qué significa. Insan significa justamente el olvidadizo, el que olvida las cosas. Fíjense qué curioso, ¿no? Insan, su significado, la raíz de esta palabra significa olvidar, y el insan es el olvidadizo. Y Allah subhanahu wa ta'ala, ¿por qué llama al ser humano olvidadizo? Bueno, muchas respuestas hay. Una respuesta es que, bueno, el ser humano fue creado en el Alam ad-Dar, en un mundo que se dice el mundo de los átomos. En ese lugar era consciente del lugar que tenía, en ese lugar se le presenta al insan el kamel, al ser humano completo, se le presenta la maqueta de lo que él debe aspirar a ser, que es un ser humano perfecto, y es ni más ni menos que la luz de Ahlul Bayt, que es el profeta Muhammad, alayhi salatu wassalamu ala alihi. Y este es el conocimiento que se le da al ser humano, no solamente el conocimiento de la existencia del Creador, sino el conocimiento del objetivo al que tiene que llegar el ser humano, que es el insan el kamil, se le presenta, se le muestra. Entonces el ser humano, algunos más rápido, otros tardan un poco más, todos levantan la mano y quieren ser como él y toman ese desafío de ser el ser humano justamente
en la creación, el ser humano es tan distinto a otras criaturas y a todas otras creaciones que Dios creó, justamente porque puede utilizar el intelecto para elegir entre el bien y el mal, y porque puede aspirar a llegar a ser como el Insan el Kamel, o algo parecido, digamos, al Insan el Kamel, al ser humano completo. Entonces, el ser humano luego nace en este mundo del vientre de sus madres y se olvida de estas cosas. Algunas cosas quedan muy profundamente grabadas, que es la fitra, ¿sí? Que son estas tendencias que tiene el ser humano y que todos los seres humanos comparten, la tendencia a la belleza, a la justicia, a la verdad, a la infinitud. Y hay un vago recuerdo para algunos de esta necesidad de Allah y de, digamos, la necesidad que tiene la misma alma del ser humano para retornar a Allah subhanahu wa ta'ala. Otros lo tienen más despierto, otros, bueno, se despierta más tarde en sus vidas, pero en fin, la cuestión es que el ser humano se olvida. Pasa algo similar en el momento de la muerte, en el que el shock, esta borrachera de la muerte de la que habla el Sagrado Corán, hace que el ser humano quede como que en un momento no entiende nada, hasta que poco a poco empieza a darse cuenta de las cosas, como sucede cuando nacemos o cuando vivimos en el dunya. Y también se llama insan al ser humano porque el ser humano realmente está constantemente olvidando a su creador. El ser humano insistentemente, ¿sí?, es llamado al recuerdo de Allah. Por eso también nosotros, todos los días, al Fajr somos invitados a Allah. Al Dhuhr somos invitados de Allah. Al Asr somos invitados a Allah. Al Maghrib, al Isha somos invitados a Allah. Y la invitación especial es a la noche, Leil. Entonces, Allah estableció este sistema para que el ser humano no se olvide de él. Realmente, el salat que hacemos todos los días es parte de este sistema y de esta administración que tiene Allah para con nosotros, que somos el insan, que se olvida. Entonces es como un despertador. ¿Vieron cuando ponemos la alarma para tomar un remedio? Que a veces tenemos que tomarlo 3 veces por día, y ponemos la alarma porque si no nos olvidamos. Bueno, esa alarma, ese llamado de Allah, que suena Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, es lo que nos recuerda justamente eso, que Dios es el más grande y que en ese momento tenemos que acudir a Él. Y por eso la persona, cuando se mantiene en el salat, también se aparta de las cosas que son haram, de las cosas que están prohibidas por Allah. ¿Sí? Si nosotros no rezáramos 5 veces por día, realmente nos olvidaríamos de Allah. El ser humano es el insan, el olvidadizo. Fíjense en otras creencias, en otras religiones, por ejemplo, cuando no tienen esta conexión con Allah obligatoria de rezar 5 veces por día, ¿qué es lo que sucede? Allah queda guardado en un cajón y lo sacan los domingos, por ejemplo, para ir a misa, los que van y los que se acuerdan, o cuando muere alguien, o cuando nace un niño que lo tienen que bautizar, o que lo tienen que enterrar, o lo que fuera. Si no, después Allah no está en la vida de la gente. Por esa razón también, porque el ser humano olvidó a Allah, hoy el eje de toda la cultura en el planeta, o en casi todo el planeta, incluso dentro del mundo islámico también, lamentablemente, en muchos países donde hay mayoría musulmana, nosotros vemos que las leyes, las costumbres, la cultura, en vez de girar en torno a lo que Allah quiere, giran en torno a lo que el hombre quiere. Ya han olvidado a Allah, entonces hoy no se sabe quién es mujer, quién es hombre, qué está bien o qué está mal, qué es transgredir las leyes, de dónde vienen las leyes. Es decir, el ser humano tiene esa tendencia a olvidarse de su creador, a apartarse. Entonces siempre tiene que haber un llamado, tiene que haber una alarma, una alerta que nos mantenga en el Sirat al-Mustaqim. Y por supuesto, cuando el hombre conecta con esa realidad, ya no necesita de eso, al contrario, la persona disfruta de eso, la persona disfruta del rezo, disfruta del ayuno, disfruta de las súplicas, disfruta de leer el Sagrado Corán.
Este disfrute, ¿por qué es? Porque la persona realmente conectó con Allah, conectó con el infinito. Entonces, todos esos deseos que pueda llegar a tener en este mundo y que no van a colmar nunca su alma, al estar conectados con Allah subhanahu wa ta'ala, que es infinito, entonces va a, digamos, ya no necesita de nada y ya no se olvida de Allah, digamos, ya está conectado con Allah. Entonces ese es el objetivo. Y aquí Dios, el Todopoderoso, llama al hombre de esta forma, insan, y dice que, por cierto, que te esfuerzas afanosamente por comparecer ante tu Señor, que ya lo encontrarás. Bueno, inshallah, la próxima clase vamos a ahondar en esta ley y en la que le sigue, que están conectadas con el Yawmul Qiyamah, con la comparecencia ante Allah y con el Hisab, con la cuenta, digamos, o el cómputo de los actos, inshallah. Hoy vamos a terminar aquí porque tengo que dar otra clase ahora de lectura del Sagrado Corán, inmediatamente ahora en unos minutos. Así que bueno, con la ayuda de Allah subhanahu wa ta'ala, la clase que viene, inshallah, continuamos. Pero bueno, estas aleyas que hemos visto, la verdad que son de mucha reflexión y es así, digamos, el ser humano, por eso el mismo Corán está constantemente recordándonos el Yawm al-Qiyamah también, de distintas formas. Lo que va a suceder con la tierra, lo que va a suceder con el ser humano, lo que va a suceder con los cuerpos, lo que va a suceder espiritualmente, lo que va a suceder moralmente, que hasta las madres van a olvidar a sus hijos y para salvarse, hasta si tienen que pisar la cabeza del hijo para, digamos, no ahogarse, lo van a hacer, digamos, en ese momento es un momento también de mucha tribulación y el ser humano va a olvidarlo todo. Entonces, para ese momento también hay que estar muy preparado. El momento digamos, de la destrucción de la tierra y el momento del día del juicio son momentos que cada uno los va a vivir de una manera especial, pero todos debemos prepararnos para ese momento y por eso el Sagrado Corán es tan claro en el detalle que da de esos momentos, ¿sí? Para que el ser humano se vaya preparando, se perfeccione y sobre todo para que vuelva a Allah y que cuando muera esté en el equipo de Allah, digamos, no en el equipo contrario. Entonces, que digamos, reciba la ayuda directa de Allah, de los profetas, de los imames, inshallah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. La clase que viene, inshallah, continuamos. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que Dios los bendiga a todos, queridos hermanos. Gracias por estar y gracias también a los que ven después la clase por YouTube.